Bienvenidos al noveno video de Álgebra 4. El tema de hoy es similaridad. Comencemos. Entonces, comencemos con la definición de similaridad. Eh, Similaridad es un concepto que involucra dos matrices. Vamos a decir que la matriz A es similar a la matriz B, donde A y B son dos matrices cuadradas sobre un cuerpo dado. Si lo que existe es una matriz invertible P, tal que P a la menos 1 por A por P me da B. O sea, puedo transformar A en B mediante P con esta relación que si uno hablara en el lenguaje de álgebra estructural diría que hay una relación de conjugación esencialmente. No es difícil demostrar que esta relación es una relación de equivalencia. O sea que si A es similar a B, bueno, B es similar a A, bueno, que si A es similar a B y B es similar a C, A es similar a C. Y bueno, A es similar a sí misma. Bueno, chequeen esto. Pero lo que vamos a ver a nosotros es esencialmente, por ejemplo, tomamos esta lista de matrices y nos preguntamos cuáles son similares. O sea, son muy parecidas, por lo menos esta, esta y esta, todas tienen los mismos autovalores a la vista. Y por ejemplo, tenemos que, si esta es P, vemos que esta matriz, esta de acá, la 2304, es similar a la 2904. Pero por ejemplo, ¿esta será similar a esta o no? Entonces la pregunta es cómo determino, por ejemplo, que dos matrices son similares o cómo determino que dos matrices no son similares. ¿Está? Vamos a tratar de responder estas preguntas a lo largo de esta teoría. Bien, entonces, primer teorema de similaridad es que la similaridad es una propiedad del operador representado por la matriz. O sea, si ustedes no sé saben que uno puede pensar en transformaciones lineales como operadores de un espacio en otro que respetan la estructura lineal, y lo que puede ver a las matrices como representaciones de esos operadores dependiendo de las bases que le doy a cada espacio vectorial. O sea, si yo tengo un operador T que va de un espacio B a un espacio W, en general ahora pensamos que la dimensión de ambos son iguales para que nos den matrices cuadradas. Y yo escojo una base para el espacio B chica y una base para el espacio W, y la elección de estas bases me determina de manera única una matriz que depende de las bases, o sea, va a depender de la base B, de B y de la base de W, que representa a la transformación lineal. Y para cada elección de bases tengo una matriz distinta que representa la misma transformación lineal. Y esencialmente a veces cuando uno hace álgebra lineal más orientada a la parte estructural, que es como sería el curso, por ejemplo, de álgebra lineal de la maestría, uno se enfoca en las T y no en las matrices. Pero bueno, en este curso nos estamos enfocando más en las matrices. Pero en algún sentido uno podría pensar que eh, hay muchas matrices asociadas a T dependiendo de las bases. Y en algún sentido lo que estamos viendo aquí es que la similaridad es una de las relaciones que me permite, porque la similaridad está asociada a cambio de bases, y en algún sentido entonces las propiedades que son invariantes bajo similaridad son las propiedades que son intrínsecas al operador T, que no dependen de su representación. ¿Está? Entonces lo que nos está diciendo en algún sentido este teorema es que los autovalores son más bien una propiedad del operador representado por la matriz que de la matriz propiamente dicho. O sea, sí, es una propiedad de la matriz, pero es una propiedad compartida por todas las matrices similares a ella.
O sea, por eso digo que los autovalores son más una cuestión intrínseca del operador de fondo que está jugando que de las matrices. Bien, pero no importa. O sea, lo que vamos a ver ahora es que dos matrices, si son similares, tienen el mismo polinomio característico. O la misma ecuación característica cuando la igual a cero y lo pongo mónico al polinomio. ¿Ok? Entonces la demostración parte de que suponer de que A y B son similares. Entonces empecemos con el polinomio característico de la B, que esta es la expresión del polinomio característico, el determinante de B menos lambda por la identidad. O sea, esto es un polinomio en lambda. Ahora escribimos quién es B en términos de la relación de similaridad. O sea, B la puedo reemplazar por P a la menos 1 por A por P. Y ahora utilizo propiedades determinantes, o sea, ahora lo que utilizo es propiedades de matrices, o sea, saco a izquierda P a la menos 1 y a la derecha a la P. Y pienso a la identidad como P a la menos 1 por P. Pensando estas cosas así, es claro que tengo esta otra expresión, esta nueva expresión. Y ahora utilizo propiedades determinantes, que yo sé que el determinante de producto es el producto de los determinantes. Y ahora que ya estoy en los reales, esencialmente, en el cuerpo, pues ya sé que el producto es conmutativo, así que conmuto, cancelo, y me queda que el determinante, bueno, aquí tendría que ir la A, perdón, eh, que el polinomio característico de la B es igual al polinomio característico de la A, y por lo tanto su espectro es el mismo, o sea, no digo que esto sea igual. Bueno, estos también son iguales, pero es un poquito más que eso, porque en realidad es el multiconjunto de los autovalores, o sea, son iguales, tienen los mismos autovalores con las mismas multiplicidades, ¿ok? O sea, es un igual con esteroides, o sea, no solamente son iguales como conjunto los espectros, sino como multiconjuntos, en el sentido de la multiplicidad de los autovalores es la misma porque tienen el mismo polinomio característico, tanto la A como la B, ¿ok? Entonces, una vez que tengo esto, yo puedo deducir, por ejemplo, que estas dos matrices no son similares. ¿Está? Y queda para ustedes responder por qué. Yo digo que de este teorema se puede deducir que estas dos matrices no son similares. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el metaproblema o problema genérico acá en la cuestión de similaridad? Bueno, hay varios, pero en particular es que uno le gustaría usar la relación de similaridad para obtener una matriz asociada a con una propiedad deseada. O sea, una forma, dicho de otra manera, quiero encontrar una P de tal manera que tenga una representación lo más simple en algún sentido del operador. Por ejemplo, está. Y la particularidad es que, dada esta propiedad que yo quiero, todas las matrices lo tienen. Algunas. Si son algunas, ¿cómo debe ser A? O sea, caracterizaciones. O sea, caracterizará para que tenga la propiedad deseada. Y después, una vez que tengo, también el otro problema es computacionales. ¿Cómo encuentro la P para lograr la propiedad deseada? Y bueno, después viene el problema de unicidad. ¿Es única la P que logra la propiedad deseada? Y entonces, por ejemplo, veamos para ser concreto, una realización de este metaproblema es quiero que esto A por P sea diagonal. O sea, quiero encontrar, dada una matriz A cuadrada sobre un cuerpo, me gustaría encontrar una P invertible, tal que si hago la relación, o sea, si conjugo A por P, esto es una forma de hablar, o sea, si hago P a la menos 1 por A por P, quiero que el resultado al final sea diagonal. O sea, quiero que P a la menos 1 por A por P, o sea, la conjugación de A por P, me dé una matriz diagonal. ¿Esto siempre es posible? La primera pregunta que nos hicimos. ¿Son todas las matrices pueden ser llevadas a la forma diagonal? Bueno, la respuesta no. Por ejemplo, es muy fácil ver que las nilpotentes no son diagonalizables. Una matriz A se dice nilpotente si elevado a alguna potencia determinada me da 0. O sea, es una matriz A no nula. Bueno, la matriz 0 es nilpotente de orden 0, pero en general, vamos a decir, tengo una A no nula si hay una potencia
una potencia que anula la A, o sea, me hace que sea cero, voy a decir que es nilpotente. Por ejemplo, una matriz muy sencilla de ver que es nilpotente es esta, que el cuadrado me da cero. Entonces, por ejemplo, veamos la potencia, la primera potencia la que se llama orden de nilpotencia. Entonces pensemos que esta es una matriz A que es nilpotente de orden 2, porque A al cuadrado me da 0. ¿Ok? Estoy suponiendo que A no es 0. Y entonces veamos que si asumimos que hay una matriz P, tal que cuando conjugo A por P me da una matriz diagonal, de diagonal, no nula, bueno, diagonal, no sabemos no nula, veamos qué pasa. Entonces, calculemos D cuadrado. D cuadrado, por definición, no es otra cosa que D por D, pero escribimos D por D de esta forma. Esto es D y esto es D. ¿Ok? En términos de A. Y vemos que por la sociedad de producto de matrices estos dos se pueden cancelar porque me da la identidad y lo que me queda es P a la menos 1 por A cuadrado por P. Ok. Pero ahora recuerdo que A es nilpotente de orden 2, o sea que eso es 0, así que la matriz 0 se chupa todo. Así que me da que D cuadrado es 0. Bien, pero esto implica, como D es diagonal, que D es 0. ¿Por qué? Porque el cuadrado de una matriz diagonal es simplemente dar al cuadrado los elementos de la diagonal. En general, una diagonal a cualquier potencia es simplemente elevar los elementos de la diagonal a la potencia determinada. O sea, las matrices diagonales se comportan muy bien o son muy fáciles de hacer las cuentas con las matrices diagonales. Pero bueno, entonces, si el cuadrado de cada elemento de la diagonal me tiene que dar 0, es que cada elemento de la diagonal es 0. Entonces la diagonal D es 0. Pero si D es 0, de aquí yo puedo deducir que A es 0, lo cual era ridículo porque yo asumí, aunque no lo escribí, que A era distinto de 0. Tomo una A distinta de 0, cuyo cuadrado es 0, y me da esto. Por ejemplo, pueden tomar la que yo puse recién. Esta tiene la propiedad de que A cuadrado es 0, la matriz de 2 por 2, 0. Ok, miremos más de cerca. A ver. Entonces, bueno, está bien. Ya sé que no todas las matrices pueden ser diagonalizables, pero si fuera diagonalizable, ¿cómo tendría que hacerla? Entonces yo digo, bueno, yo supongo que esto pasa. Vamos a suponer que esto pasa. Este es un proceso muy habitual de investigación, es decir, bueno, yo quiero o creo que esta propiedad vale, entonces la supongo válida y empiezo a operar para ver qué pinta tienen que tener las cosas para que mi suposición sea cierta. Entonces, si esto pasa, uno puede reescribir la ecuación de conjugación, siempre la puede reescribir de esta manera, que es como una forma de permutar. Y entonces dice, bueno, escribiendo la relación de conjugación de esta manera, o sea, me dice que A por P tiene que ser igual a P por la diagonal. Y ahora nos metemos más adentro y vemos lo que significa esto. Si D es diagonal es de esta forma, estas son las entradas diagonal que posiblemente sean no nulas. Y entonces, si hago la cuenta A por P, cada fila de A por P tiene esta pinta. Es A por la correspondiente, cada columna de A por P tiene esta pinta, es A por la primera columna, esa es la primera columna de A por P, A por la segunda columna de P me da la columna de A por P, la segunda columna de A por P, y A por la última columna de P me da la última columna de A por P. Recuerden que en general la notación estrella J esto me da una columna de A y estrella, esto me da una fila de A. Esa es la notación del libro. Eso significa que deje fija la fila I y mueva cualquier, tome el resto tome el vector de la fila I y tome la columna J, o sea, deje fijo J y mueva el índice correspondiente a la fila. O sea, me dice que esto sería la columna J y esta sería la fila I. Muy bien. Esto es por el lado de A por P. Y esto es igual a P por D. ¿Ok? Pero si yo escribo P en términos de sus columnas, ok, la cuenta de la izquierda me lleva a que cuando hago P por D, me queda la columna
lambda 1 por P estrella 1. La segunda columna me queda lambda 2 por P estrella 2. Y así sucesivamente hasta la última que sería lambda n por P estrella n. O sea, este resultado se puede escribir así. Y entonces de esta igualdad yo digo, bueno, cuando tengo dos matrices que son iguales, tienen que ser iguales columna y columna. Entonces la primera columna de la izquierda tiene que ser igual a la primera columna de la derecha. La segunda columna de la izquierda tiene que ser igual a la segunda columna de la derecha. Y la última columna de la izquierda tiene que ser igual a la última columna de la derecha. Y esto se puede escribir así sucintamente, que A por la columna J de P tiene que ser igual a lambda J por la columna J de P. Pero esto nos está diciendo que lambda J, eh, P estrella, la columna J de P, debe ser un eigenpar de A. ¿Ok? Y ahí esencialmente lo que estamos probando es el teorema que sigue. El teorema que dice que una matriz cuadrada va a ser diagonalizable, o sea, va a existir una matriz P invertible, tal que P a la menos 1 por A por P me dé diagonal, si no es defectiva. Si no, ¿se acuerdan lo que sea? O deficiente. ¿Se acuerdan? Ser deficiente es que en algún sentido me faltaban autovectores, o sea que los autovectores, la dimensión de los autoespacios sumadas no me da la dimensión, no me da n, no llego a n. Y esto es ser no defectiva, significa que tengo n autovectores linealmente independientes, o sea, tengo un conjunto completo de autovectores. O sea, tener un conjunto de n vectores linealmente independientes. Entonces tengo n autovectores linealmente independientes. Puedo formar una matriz P con los vectores autovectores como columnas. Como son linealmente independientes, la matriz va a ser invertible y encaja, ya voy a poder diagonalizarla. Entonces, veamos un ejemplo de cómo se diagonaliza una matriz. Entonces, conseguimos los valores de la matriz calculando un polinomio característico, en el cual se puede escribir así, donde podemos ver explícitamente que estas son las raíces son 1 y menos 3, 1 con multiplicidad 1, menos 3 con multiplicidad 2. Entonces acá tenemos lambda 1, lambda igual a 1 es un eigenvalor simple, o sea su multiplicidad algebraica es 1, y ahora calculamos la dimensión del espacio nulo asociado de A menos la identidad, o sea, el eigen espacio asociado al autovalor 1, y vemos que es generado por este vector. O sea, esta notación significa, también se puede escribir span de 1, 2, menos 1, y esto significa, esta notación es tomar esencialmente todas las combinaciones lineales del conjunto de vectores que está aquí. Como es un solo vector, esto es igual a tomar alfa por el vector, moviendo alfa en el cuerpo, que generalmente pensamos que son los complejos. ¿Ok? O sea, esto significa el conjunto, esto es el conjunto de todas las combinaciones de los vectores que están listados dentro de los corchetes angulares. Bien, similarmente, lambda igual a menos 3, ese es el valor doble de A, porque, bueno, tiene multiplicidad algebraica 2. Ahora calculamos el eigenespacio asociado a menos 3, que es el espacio nulo de A más 3 veces la identidad, y es generado por estos dos vectores. Entonces ahora vemos que eh, tenemos esto, que los tres vectores que hemos encontrado, los generadores de los diferentes autoespacios, los pongo y verifico que son linealmente independientes. Eso es fácil de verificar. Queda como tarea. Y entonces una vez que verifico que son linealmente independientes, genero la matriz P, donde tengo aquí los vectores, los autovectores o eigenvectores. Y como son linealmente independientes, yo sé que es invertible, calculo la inversa. Y ahora hago P a la menos 1 por A por P y me tiene que quedar aquí el valor asociado a este autovector y aquí los autovalores, el autovalor asociado a estos dos autovectores. Ok, entonces la pregunta, ¿D es única? Bueno, la respuesta es sí salvo orden, en el sentido de que
si desordeno esta matriz P y la escribo, por ejemplo, aquí hemos puesto, fíjense, esta columna fue acá, esta columna quedó aquí, o sea, permuté dos columnas. Bueno, entonces este ya está asociado ahora, sabemos que está asociado a -3, este está asociado a 1 y este está asociado a -3, o sea que el resultado tendría que ser una permutación de la D que tenía originalmente, que es, como vemos, sí es cierto, acá cambiemos los lugares de estos dos. ¿Ok? O sea, salvo orden, la D es única cuando diagonalizo. La P, cuando estoy en el proceso de diagonal, es única. Y bueno, sí, entre comillas, salvo espacios invariantes. ¿En qué sentido? Fíjense que tomo esta P, que es diferente de la P que tenía originalmente, y si hago la cuenta, consigo acá creo que está mal, acá debería ser 1 y -3, chequeen. La cuestión es que estos estos dos vectores de aquí, este y este, deberían estar asociados al autovalor -3 y este debería estar asociado al autovalor 1. O sea, deberían generar los mismos autoespacios. ¿Ok? Si yo hago esta matriz por este vector, me debería dar -3 veces ese vector. ¿Ok? O sea, ¿qué quiero decir? Está bien, estas columnas cambiaron, pero el espacio generado por ellas es el mismo. Es el eje del espacio asociado al -3. O sea, lo que voy a preservar en la P, no, la P es única en el sentido de que los, los autoespacios generados, o sea, asocio los autovectores que puse en la P con sus correspondientes autovalores. Los asocio, aunque estén separados. Y me fijo en los espacios que generan. Bueno, esos son iguales. Entonces, en algún sentido, en un sí matemático, es que sí, la P es única salvo espacios invariantes. ¿Ok? Bien, eso es lo que quería decir. Bueno, ahora déjenme pasar a mostrarles algunas cuentitas con Sage. Eh, ¿Cómo diagonalizo con Sage o cómo consigo la diagonalización con Sage? Bueno, miren, fíjense, por ejemplo, vamos a tomar la matriz esta. A. Cargo la matriz A. Fíjense que A es la matriz la misma matriz que teníamos en el ejemplo. Y uno la quiere diagonalizar, o sea, me gustaría encontrar la P que hace todo ese trabajo. O sea, ya vimos algunas instrucciones para encontrar eigenvalores y eigenespacios, pero uno puede encontrar directamente lo que se llama la eigenmatrix left. Ok, vamos a permítanme ponerme el nombre, vamos a llamar matriz eigenmatrix left. Ya, vamos a ponerle print acá para que la veamos. Print eigenmatrix left. Ok, fíjense que lo que muestra aquí es, esta es la matriz diagonal a la que voy a hacer similar y esta es la matriz, un candidato a matriz P que sirve para la diagonalización. A la cuestión es que esa P que encuentra en realidad va a la izquierda, o sea que la cuenta para diagonalizar es, fíjense, y ahora también es importante la notación, esta EML no es una matriz, es como un vector, es una tupla, porque está entre paréntesis, cuya primera coordenada es una matriz y cuya segunda coordenada es una matriz. Entonces yo quiero, con esta instrucción,
le digo, bueno, acuérdense que esta es la coordenada 0 para Sage y esta es la coordenada 1 para Sage en esa tupla. Entonces cuando yo pongo esto, significa que tome este elemento de esta tupla. Bien, multiplíquelo por A. Y ahora multiplique el mismo elemento. O sea, esto estoy diciendo, esto es tome el, el, el elemento que está en la coordenada 1 de la tupla EML, pero lo quiero invertido. ¿Ok? Y si hago eso, van a ver que el resultado es exactamente esta, la matriz que aparece aquí. O sea, entonces, esto me da una relación de conjugación donde la inversa está a la derecha de A y lo que obtengo es la matriz que va a multiplicar a la izquierda para conseguir la conjugación adecuada para que me dé la diagonalización. Si queremos hacer como hemos estado haciendo la teoría, tenemos que calcular usar la instrucción Eigenmatrix Right, o sea que me consiga una matriz P a la derecha. ¿Ok? Si hago eso, fíjense, me dice, bueno, acá tengo la diagonalización, es esta, la matriz que obtengo a la derecha es esta, y fíjense ahora si hago esta cuenta, ahora tengo que poner em right, coordenada 1, o sea, esta es la matriz P, pero esta me dice es la por la que tengo que multiplicar a la derecha, entonces aquí en la relación de conjugación va a la inversa, a la izquierda, inverse por A, por em right 1, por la matriz esta. Si multiplico todo eso, me da exactamente la matriz diagonal que están aquí. Fíjense que son diferentes. Eh, si uno pone emr1 print es esta, y si pongo que me muestre la mlf punto inverse, o sea, la que va a la derecha, pero cuando uso la expresión que me da la instrucción Eigenmetric left, esta, o sea, la inversa de esta, que es la que va aquí. ¿Eh? Perdón, tengo que decirle, las tuplas no se pueden invertir, lo que se invierte es la matriz de la coordenada. O sea, la matriz que está en la coordenada 1 de la tupla me da esto. Fíjense que las matrices, estas dos están multiplicando a la derecha de A y son diferentes. Bueno, son diferentes entre comillas. Yo digo, estos dos vectores, este es el vector que empieza, el vector columna, este vector columna y este vector columna, o sea, el vector columna 0, menos 2, 2, junto con el vector columna 1, 3, menos 2, genera el mismo espacio que el columna que generado por las últimas dos columnas de esta matriz, o sea, la columna 1, 0, 1 y la columna 0, 1, menos 1. ¿Ok? Son diferentes, pero bueno, en general son iguales en términos de los autoespacios que generan. ¿Ok? De los espacios invariantes que generan. ¿Ok? Bien, ya vamos a ver bien la teoría de espacios invariantes. ¿Qué otra cosa quería mostrarles? Quería mostrarles que en general, si uno por ahí tiene que escribir algo, y por ejemplo, quería mostrar esta instrucción muy simpática de Sage, que si yo pongo látex y entre paréntesis la expresión que quiero, lo que me devuelve es el código látex de asociado, entonces que yo puedo tomar esto, copiarlo y pegarlo y ponerlo en un archivo látex y ya está. O sea, Sage me devuelve el látex de las expresiones matemáticas con las que estoy trabajando. ¿Ok? Bueno, volviendo entonces ahora
al Beamer. Tenemos que ahora pueden hacer tratar de hacer algún ejercicio de sección 7.2. Está, fíjense los que les sale y nos vemos en el próximo video.